Hola a todos, en este video vamos a revisar algunos aspectos básicos del trabajo en Excel. Cabe señalar que este video no se trata acerca de algún ejercicio en particular de las actividades, simplemente son cuestiones que cuidar cuando trabajamos con fórmulas en Excel. Lo primero de ello es que consideremos que Excel como una hoja de cálculo va a trabajar de forma lógica y siguiendo estas reglas que son la jerarquía de las operaciones que se ven en matemáticas. Básicamente cuando nosotros aprendemos aritmética, álgebra y vamos ahí y conociendo cada vez más operaciones, empezamos con sumas y restas, ya que dominamos eso, nos enseñan a multiplicar, nos enseñan a dividir, por ahí de secundaria nos enseñan a sacar potencias, nos enseñan a sacar raíces, y más adelante cuando vemos, usualmente cuando entramos a álgebra, pero en aritmética también se ve, el uso de corchetes, de paréntesis, signos de agrupación en sí. Em, y bueno, en matemáticas formalmente se sigue un orden, no necesariamente se resuelve todo como se escribe de izquierda a derecha, sino que las diferentes operaciones matemáticas tienen una jerarquía, llevan un orden, y ese orden pues va en el sentido opuesto al que nos las fueron enseñando. Es decir, primero van signos de agrupación, corchetes, paréntesis, llaves. Después van las potencias y las raíces. En un tercer momento van multiplicaciones y divisiones. Y después van, al final se dejan las sumas y restas. En el caso de que tengamos operaciones, diferentes operaciones con la misma jerarquía, entonces sí se resuelven de izquierda a derecha, pero ya cuando no nos quedan otras operaciones intermedias, digamos que fuera 4 por 3 entre 2, ahí sí se tiene que hacer de izquierda a derecha porque multiplicación y división tienen el mismo orden jerárquico. Bueno, entonces hay que entender eso al usar Excel al momento de escribir las fórmulas, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos diferentes tipos de ecuaciones, que en ingeniería es muy común que tengamos diferentes operaciones matemáticas en una misma ecuación, ya sea multiplicaciones, divisiones, a veces sumas, restas, potencias, raíces, es importante el hacer esa transcripción de forma que Excel lo reconozca como operaciones válidas. Aquí debemos de señalar que Excel no va a hacer una multiplicación si no le indicamos que haga la multiplicación. En ese sentido, necesitamos que tenga la fórmula, que utilicemos el asterisco, para indicar que se debe hacer un producto, una multiplicación. Por ejemplo, aquí para calcular número de reinos, lo que nosotros estamos haciendo es hacer una multiplicación de los tres términos que aparecen en la parte superior y lo dividimos entre la variable que está en la parte inferior. Eso, al momento de pasarlo a Excel, nosotros deberíamos de llevarlo en esta forma. Marcar toda la parte superior dentro de un paréntesis para indicar que todo eso va junto, este es un solo elemento de la división, y todo esto está siendo dividido entre la viscosidad, que es lo que significa la mu, y dentro del paréntesis tenemos tres términos que se están multiplicando, y tengo que indicar de forma explícita con el asterisco que se está haciendo una multiplicación. Si no ponen ese asterisco entre los factores de la multiplicación, les va a marcar un error. De igual forma, si ustedes tienen, por ejemplo, esto que es diferencia de temperatura, esto es para de las que están involucradas en transferencia de calor, de igual forma tenemos que encontrar cuáles son esas operaciones que se están realizando y tenemos que hacer esa transcripción. Por ejemplo, aquí tenemos la Q que está multiplicando a una fracción, entonces estoy señalando aquí con paréntesis,
Y dentro de esta fracción, en lugar de hacerlo uno encima del otro, lo pongo en diagonal para que me lo reconozca Excel. Y la parte de abajo que se está haciendo una multiplicación, pero en la parte de abajo de la división, le pongo un paréntesis para indicar que que esos dos elementos son parte de lo que se está dividiendo y le indico de forma explícita con un asterisco que es una multiplicación. Por eso me queda así. En Excel le puedo dejar paréntesis, nada más, no necesito diferenciarlo con paréntesis y corchetes, eso lo puedo hacer si a mí me facilita esa interpretación, pero en Excel lo podemos dejar solamente con paréntesis, nada más hay que cuidar que se abran y cierran en un orden correcto. Un último ejemplo, si tengo una raíz cuadrada, por ejemplo, esta que es una fórmula para la velocidad de la salida de un orificio pequeño, si no me equivoco, es dinámica de fluidos. Aquí puedo recordar que una raíz es un exponente fraccionario. Si tengo raíz cuadrada es equivalente a un exponente de un medio. Si fuera una raíz cúbica sería exponente de un tercio, raíz quinta, un quinto y así este, consecutivamente. Aprovechando eso, entonces yo convierto mi raíz en una potencia fraccionaria. Todo eso que está dentro del paréntesis indico que se está multiplicando poniendo el asterisco entre cada elemento y el exponente fraccionario lo puedo dejar, le indico con ese símbolo que es para exponentes en Excel. No recuerdo el nombre exacto de este símbolo, pero ese es el que necesitan para sacar exponentes, potencias. Y bueno, entre paréntesis le pongo un medio para indicar que ese un medio es el exponente al que hay que elevar esa fórmula. Entonces, aquí en general, si se dan cuenta, son nada más tips para que las ecuaciones las logremos transformar en un lenguaje que entienda Excel. Y bueno, ya que vemos la parte además de la jerarquía de operaciones y de cómo transcribir ecuaciones a la lógica de Excel, también debemos de tener en cuenta que a veces, como es una hoja de cálculo, nos va a facilitar muchísimo el hacer diferentes operaciones que llevan la misma lógica, la misma mecánica, donde básicamente cambian algunos valores. Por ejemplo, voy a dejar de compartir esta y me voy a pasar a una hoja de Excel. Permítanme un momento. Bien, por ejemplo, si tengo un cilindro y quiero calcular cuál es el volumen y tengo la misma altura para todos los casos, pero va cambiando el radio. En Excel yo puedo hacer pues varias cosas. Por ejemplo, puedo empezar con un radio de 0.05 y lo puedo ir aumentando a 0.10, 0.10, 0.15, 0.20. Y en cuanto nosotros, si llevamos como un patrón de cambio que va aumentando de forma constante, puedo tener tres valores o más y me va a identificar ese patrón. Yo nada más selecciono todos esos datos que estoy colocando y aquí me aparece en la esquina inferior derecha un cuadrito que si el cursor lo acerco se convierte de pronto en esta crucecita negra que yo puedo jalar, lo puedo arrastrar y llevar a tantos valores como yo quiera. Por ejemplo, voy a dejar aquí. Y me va a ir respetando ese patrón de aumentos que le voy dejando. Si fue de 0.05 en 0.05, cada vez me identifica ese patrón de comportamiento, esa variación, y me va llenando las celdas con ese cambio. Ok, para área de base, yo sé que como es un cilindro, es un círculo, la base, entonces es pi por radio al cuadrado. Por cierto, para el valor de pi, yo puedo ponerle aquí igual, o poner pi, y hay tal cual una función que me da el valor de pi. Nada más le doy doble clic, doy enter, y me da el valor de pi, con todos los decimales que conlleva. Si yo sé que mi área de la base es pi
por radio al cuadrado, yo le puedo poner igual al valor de pi, lo multiplico por el radio, que es de igual al cuadrado. Le doy enter para que me dé la fórmula y ya me calcula el área de la base. Si yo quiero el volumen va a ser igual a multiplicar el área de la base por la altura, que eso se queda aquí arriba. Ok. Y yo podría, estas también, si yo selecciono estas celdas donde puse mis ecuaciones y yo las jalo de manera similar a como hicimos en la columna de radio, me va a copiar la fórmula tal cual y la va a repetir con los diferentes valores. Aquí lo puedo hacer, me va a marcar error. Ahorita vamos a ver por qué. Me da estas cosas raras. ¿Por qué pasa eso? Porque lo que hace es que me va tomando las celdas que le fui indicando que me calculara y conforme va bajando, también van bajando todas las celdas que me calcula. Aquí, ¿cuál es el punto? Que en este caso, para el área, el pi no cambia. El pi es un valor que se va a mantener constante, mientras que el radio sí va a cambiar renglón con renglón. Mientras baje un renglón, tiene que tomar el que está a la izquierda. Por ejemplo, para este tiene que tomar el punto 1, para este el punto 15, punto 2, punto 25 y así. Pero el de pi se tiene que mantener constante. Para que eso pase, entonces en mi fórmula voy a borrar para que no haya confusión. En este caso, el valor de pi, que es este de B7, lo voy a fijar. ¿Cómo hago eso? Con el símbolo de dólar. Pongo un signo de dólar, de peso, antes de la B y antes de la 7 para fijar esta columna. Si yo nada más fijara o nada más pusiera el signo de pesos antes de la B, me va a fijar la columna, pero sí va a seguir bajando el renglón. Si yo nada más pongo el signo de pesos antes del 7, se va a mantener en el renglón 7, pero va a cambiar la columna, si no le pusiera antes de la B. Si le pongo el signo de pesos antes y después antes de la B y antes de la 7, me fija la celda. Entonces lo voy a dejar así para que este valor de pi, que tengo en esta celda, lo tome como me tome siempre ese, mientras que el valor de radio lo va a tomar siempre, ese sí va a bajar renglón con renglón. Y de manera similar para el volumen, el área, que es la B10, esa sí tiene que cambiar. Y la altura, que es la B6, eso tiene que estar fija. Le pongo ese signo antes de la B, antes del 6, para que me quede esta celda fija y ya me las pueda calcular. Ya que tengo esa fórmula bien establecida, selecciono las dos celdas donde escribí mi ecuación, las bajo hasta donde tenga todos los valores y me va a calcular de forma automática las diferentes áreas y volúmenes. Ya si le quiero dar algún formato, pues por ejemplo aquí en formato de celdas, le puedo decir que me dé, por ejemplo, nada más 2 decimales. Le doy a aceptar, ya me lo va a manejar así. O, por ejemplo, si yo quisiera, ya que tengo toda mi información, puedo, por ejemplo, seleccionar tanto la columna de radio como la de volumen y graficar. Vamos a insertar
gráficos, y ya me va a dar mi gráfica. Igual puedo editar con varias opciones, pero en general, pues así es lo más elemental, el cuidar la estructura de las ecuaciones, que sigan una jerarquía de operaciones, cómo replicar la misma fórmula en diferentes celdas, de forma rápida, de forma ágil, cómo sacar una gráfica, que de hecho para gráficas, pues aquí le puse gráfico recomendado, que usualmente dependiendo del tipo de variables que tiene, me da una gráfica que fácilmente se lee, pero igual tenemos opciones de barras, dispersiones, eh, pastel, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, estas son las bases, los elementos que se necesitan para trabajar con Excel y que espero les puedan funcionar. Recuerden nada más que estos signos de pesos son para fijar. Si lo pongo nada más antes de la letra, me va a fijar la columna, o sea, no se va a mover de esta columna. Si lo pongo antes del número, entonces me va a fijar el renglón, se va a ir en el mismo renglón siempre. Y si fijo tanto la columna como el renglón, me va a fijar una celda en particular, como es el caso de pi o el caso de altura, que en esta situación se repiten ejercicio con ejercicio y el otro sí va variando. Entonces, con eso es lo básico y bueno, en otros videos ya verán elementos para responder a los ejercicios ya de forma puntual. Espero les sirva y bueno, seguimos a la orden para cualquier duda o aclaración.